¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos una vez más a otro servicio en el canal de Santísima Trinidad. Gracias a la alabanza que nos brindó unos cantos hermosísimos. Y hoy vamos a pasar a la palabra de Dios. El tema que hoy les traigo es un tema bastante interesante. La hermana Laura, la otra clase, nos habló acerca de que Dios pelea nuestras batallas, pero hoy quiero hablar acerca de que Dios está con nosotros. Es una declaración que todos nosotros debemos hacer todos los días. Dios está conmigo, Dios está en mí, Dios habita dentro de mí. Pero para eso vamos a hacer una oración en la cual vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable en esta hora, que Él sea el que tome el control y que Él tome esta palabra para nosotros. Padre, en esta hora damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y en esta hora te queremos pedirte que seas tú el que hable a la vida de todos mis hermanos. Habla sus vidas, Espíritu Santo, que sean tus palabras las que salgan de mi boca y no las mías. Pongo en tus manos la vida de todos los hermanos que tal vez están pasando por una situación difícil, una aflicción o una pérdida. En el nombre de Jesús, toca sus corazones, dales consuelo, Espíritu Santo, y ayúdales, por favor. En esta hora me pongo en tus manos para que sea yo tu instrumento y seas tú el que me use en esta hora. Gracias te doy por todo, en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver un tema bastante interesante. El tema se llama Dios está conmigo. Y como subtema puse los beneficios de permanecer en Dios. Nosotros como hijos tenemos beneficios de ser parte de la familia de Dios. Y una historia muy interesante es la de Abraham y Abimelec. En Génesis 21-22, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: en esos días Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelec. Entonces, tomo este versículo haciendo referencia a que si Dios está contigo, Él está respaldándote en todo lo que tú haces, sea un trabajo, sea la escuela, sea una relación, sea un matrimonio. Él está respaldándote en cada momento de tu vida. Pero a veces nosotros tomamos a la ligera lo que Dios hace en nuestras vidas, no somos agradecidos con Él. Apenas pasa algo muy fuerte en nuestra familia o en nuestras vidas y empezamos a reclamarle: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿qué te pasa? Yo que voy a la iglesia, yo que asisto todos los domingos y que oro de vez en cuando, y permites estas cosas, cuando en realidad debemos darle gracias por todo lo que Él hace, por todo lo bueno. Es decir, que si una persona que ya estuvo al borde de la muerte pero no murió, tiene que dar gracias a Dios de que no haya muerto. Una persona que tal vez perdió su empleo y ya lleva varios días así desempleado, debe dar gracias de que aún hay comida en la casa. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Dejamos que el problema sea nuestra prioridad, sea lo único que podemos ver, y eso nos impide ver la grandeza de Dios. Lo mismo pasa cuando pasamos por una enfermedad. Una vez que sanamos, debemos agradecerle y decir siempre que Dios está conmigo. Porque de nada sirve que sanes y vuelvas a lo mismo. De nada sirve que ya cuando estés bien vuelvas a tu vida común y, ¿cómo decirlo?, a tu misma vida de antes. No. Dios hace milagros cuando tú lo permites. Y es por eso que tú siempre debes estar consciente de que Dios está contigo. Después de cada dificultad, es necesario confesar que Dios está contigo. Es una declaración que Dios nos pide y nosotros debemos creer. Pero en las Escrituras también encontramos algo muy interesante. Ezequiel 48:35 aparece uno de los nombres de Dios, Jehová Sama, que significa Dios
está ahí. Ahora, para los creyentes, la mayor bendición debe ser que Dios está con nosotros y que Dios está en medio de nosotros, y esa debe ser la esencia de nuestra alegría y nuestra felicidad. Tú no puedes permitir que tu felicidad esté agarrada de lujos, de lo que tienes, o de dónde vives, o de la ropa que luces. No puedes permitir eso. Si tu felicidad no es Dios mismo, entonces tú no puedes ser feliz jamás. Porque ya sean los lujos de la tierra o todo lo que el mundo te ofrezca, no puede llenar el vacío que Dios puede llenar en ti. El resultado de estar en la presencia constante de Dios es la felicidad. Además de eso, cuando tú estás con Dios, nunca vas a sufrir los quebrantos, los desengaños, las aflicciones de tu vida anterior o del mundo. En este mundo es muy sencillo que pasen cosas, desgracias, terremotos, lo que sea. Una pérdida de un familiar también. Vivimos en un mundo donde a cada momento pasan accidentes, pasan pérdidas, pasan muertes. Estamos en un mundo peligroso, un mundo donde está gobernando la maldad. Pero nuestra alegría debe depender de Dios. Si nosotros tenemos al único Dios que existe, ¿por qué entonces buscamos la felicidad en otras cosas? Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21, 3 y 4, que dice lo siguiente: oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Dios no habita en un lugar. Sí, claro, vamos al templo, alabamos a Dios, pero el hogar de Dios es tu cuerpo. Ahí es donde Él habita. Es por eso que tú no puedes seguir pecando, no puedes seguir viviendo una vida pecaminosa, porque Dios está morando en ti. Dios no puede habitar en donde hay pecado, y si tú sigues pecando, estás alejándote, apartándote de Dios. Entonces, si el hogar de Dios es dentro de nosotros, nosotros debemos cuidar su hogar. Dice después, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Desaparecen para siempre los efectos del pecado, tales como la angustia, el dolor, la infelicidad y la muerte. Cuando tú te entregas a Dios y dejas que Él habite en tu vida, todas esas cosas desaparecen y empiezas a sentir la felicidad que solamente Dios da. Si Dios está con nosotros, tú eres sano de tu enfermedad, de tu problema, de tu angustia, de tu dificultad, de todo eso. Éxodo 15, 26 nos dice lo siguiente. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, ojo, dice, si hacen lo que es correcto ante sus ojos, no dice si sigues viviendo tu vida como tú crees, no dice si sigues pensando que estás bien y solamente tú estás bien, no, dice que si haces lo correcto delante de los ojos de Dios. Mientras tú no hagas lo correcto delante de los ojos de Dios, tú no puedes pensar que vas a disfrutar todos estos beneficios. Esto no es así. Tú no puedes acoplar a Dios a tu manera de vivir. Tú debes acoplarte a la de Él. Es por eso que muchos, en lugar de ser agradecidos, empiezan a quejarse. Oye, Señor, pues yo trabajo para ti, yo voy a estos lugares, yo hago esto. Pero en realidad, su corazón está lejos de Él. Y su vida, su manera de vivir, sus decisiones, su manera de hablar o lo que sea, están lejos de lo que es agradable a los ojos de Dios. Después dice, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos. Y termina diciendo, porque yo soy el Señor quien los sana. Dios es nuestro sanador. Entonces,
Si tu enfermedad aún sigues con ese problema o esa situación en tu vida, en tu familia, entonces pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si Dios me está diciendo que Él me va a sanar, que Él me va a sacar de esta situación, entonces, ¿por qué no he salido? ¿Cuál es el problema? El problema no es Dios, el problema eres tú, porque no crees lo que Dios te está diciendo. El deseo de Dios, uno de los deseos fundamentales, es sanar a su pueblo, ya lo leímos. Entonces, tú no puedes permitir que esa mentalidad de que sigo enfermo, me va a pasar algo, tal vez si salgo me va a dar un ataque, no lo sé. Si tu mente está tan alborotada, creyendo que estás enfermo, entonces Dios no puede sanarte, no porque Él no tenga el poder, sino porque tú no permites que Él te sane. Tú debes cambiar tu mentalidad y decir, Dios está conmigo, esta situación, esta enfermedad, este problema, es difícil tal vez para mí, pero en Dios yo lo voy a poder lograr, yo lo voy a poder realizar, yo voy a poder salir de esta situación, porque Dios está conmigo. Ese es uno de los beneficios de que seamos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, pero no solamente eso, sino que Él es nuestro sanador. Otro de los beneficios es que Él es nuestra fuente de bendición. Nosotros debemos depender de Él. Segunda de Samuel 6:11 nos dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obededom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obededom y a los de su casa. Donde está la presencia del Señor es donde empieza a fluir la bendición. Pero ojo, si ni en tu casa ni en tu vida está la presencia de Dios, entonces no puedes esperar que Dios te bendiga. Porque en primera, tú debes ser un lugar donde Dios pueda habitar. Pero mientras eso no pase, entonces no esperes que Dios te empiece a bendecir. Dios jamás te va a bendecir si tu vida está llena de pecado. O si crees, bueno, más bien si no le crees a Dios en lo que dice su palabra. Tal vez estos versículos suenan muy interesantes. Dios es mi sanador. Dios me va a bendecir y todo eso. Pero de nada sirve si no lo crees. Y si tú no lo crees, entonces déjame decirte que por más que leas, por más que vayas a la iglesia, Dios no va a hacer un milagro en tu vida, porque en realidad tú no le crees al único Dios que existe. Te vuelvo a repetir, tú eres bendecido cuando la presencia de Dios habita en tu hogar. No se trata, en un matrimonio no puedes decir, pues es que mi esposa es la que ora, es la que lee, es la que hace todo lo espiritual, por lo tanto yo espero que Dios me bendiga, yo espero que Dios me sane, me llene de milagros. No, un matrimonio es junto. Si el hombre no está bien y la mujer sí, hay un descontrol. Tal vez Dios bendiga a la mujer, pero no al hombre. Y es ahí donde va a haber un conflicto, ¿no creen? Es por eso que todos los matrimonios siempre tienen que estar tomados de la mano. De Dios, obviamente, pero trabajando en equipo. Nada de que la mujer es la que ora, yo soy el que trabajo, yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que va a la calle y ella tiene la responsabilidad de orar por mí. No. Así como muchos dicen que la salvación es individual, también tu relación con Dios es individual. Dios no te dice en su palabra que vayas y que dejes que la mujer ore por ti, no. Dice que cuando tú ores, te vayas a lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Que tu relación con Dios es personal. Es solamente entre tú y Él. Nada de que mi esposa tiene que orar por mí, nada de que mi esposo tiene que orar por mí, no. Otro de los beneficios es que cuando tú eres hijo de Dios, cuando Dios está contigo, es que el temor se va. Salmos 23:4 es un salmo muy conocido, pero yo que estoy usando la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protege y me confortan. Los pastores usan una vara o un cayado, no recuerdo cómo se llama, para proteger a las ovejas de leones, de lobos, de lo que sea. En pocas palabras, lo que te está diciendo aquí es que Dios está luchando por ti.
Él no va a permitir que ninguna cosa, hacer o lo que sea toque tu familia, toque tu vida. Pero ojo, siempre y cuando tu confianza y tu vida estén dependiendo de Él. Si tú te la pasas descuidando tu relación con Él, no esperes que Él te proteja, porque en primera tú ya lo hiciste a un lado a Él, ya hiciste a un lado a Dios. Entonces es como decirle a Dios: Señor, pues yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me protejas de todos mis enemigos. Pero vamos a bajarle las horas a mi comunión contigo. Y no quiero ayunar porque me muero de hambre. No quiero leer porque ni le entiendo. Entonces, yo con que tú me defiendas, yo estoy bien. No. Recuerda, es acoplarte tú a lo que Dios te pide. Y tú no puedes esperar a que el temor se vaya de tu vida si en primera tu relación, tu vida con Dios no está del todo bien. Cuando tú vives en la presencia de Dios, de repente el temor se va. O sea, no es algo que tú dices: ay, no, te estoy pasando por un proceso. No. Dios solamente está esperando a que tú dejes que Él te moldee, a que tú dejes que Él te enamore, a que tú dejes que Él te cambie, a que tú dejes que Él te transforme. Pero si tú sigues pensando en ese temor, si tú sigues permitiendo que el temor te domine, si tú sigues permitiendo que esa situación, ese problema, sea lo mayor para tu vida y solamente te enfocas en tu problema y no en lo que Dios te está diciendo, entonces déjame decirte que no importa cuánto leas, no importa cuánto estudies, no importa cuánto vayas a la iglesia, nunca vas a cambiar, porque no le permites a Dios que haga su parte, que haga su trabajo. En momentos de peligro, de dificultad o incluso de muerte, tú no debes tener miedo, porque en primera, Dios está luchando por ti. Dios jamás te va a desamparar. Él nunca nos abandonará. Y ese es otro punto. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios promete que Él jamás te va a abandonar. Hebreos 13:6 dice lo siguiente: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ojo, imagínense, la palabra nos está diciendo que Dios está con nosotros y que no debemos tener miedo de nada ni de nadie. Si tu confianza está en Dios, si tu identidad está en Dios, tú no vas a tener miedo. David no tuvo miedo cuando se enfrentó a Goliat, y Goliat era una cosota, ¿no? Así un hombre muy gigantesco. Cuando tú estás bien con Dios, no importa el problema, no importa la situación o la persona que te esté atormentando, el miedo se va, porque sabes que Dios está contigo. El Señor es nuestro ayudador y nosotros como creyentes no tenemos por qué tener ese miedo de que Dios nos va a dejar, nos va a desamparar, o incluso cuando nuestros recursos sean muy limitados o la situación sea muy difícil. Tú no debes pensar que Dios te va a dejar. Claro, cuando pecamos nosotros nos alejamos de Dios, pero Él siempre sigue al pendiente de ti. Vemos las parábolas de la mujer y su moneda, la parábola del hijo pródigo, y vemos la parábola de la oveja perdida. En esas parábolas nos da a entender que Dios, aunque tú te apartes, aunque tú te alejes, Él sigue preocupado por ti y te va a buscar y te va a aceptar de nuevo. Pero cuando tú te apartas, tú empiezas a perder tu identidad. Y no solamente eso, sino que empiezas a pensar que Dios ya no te va a aceptar, que Dios ya te va a rechazar por todo lo que has hecho. Y eso no es verdad. Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos, pero también tú no abuses de la misericordia que Dios te está dando. ¿De qué te sirve ir a la iglesia, trabajar para Él o incluso tener un cargo? Es muy triste pensar que ya porque tienes un cargo en la iglesia ya estás más cerca de Dios. Eso no es cierto. Puedes tener un cargo o no, y tu corazón puede estar lejos o cerca de Dios. El resultado de un corazón que está cerca de Dios es este: no tienes temor, sabes que Dios te va a bendecir, sabes que tu protección está en las manos de Dios, sabes que eres sano,
Pero cuando tu mente y todo eso, tu vida, no están entregadas completamente a Dios, entonces dudas. Y puedes decir, sí, yo sé que Dios me sana, por eso estoy orando, pero no lo crees. Y cuando no lo crees, de nada sirve. Vas a seguir con tu mismo problema una y otra vez. Y no vas a salir de ahí, porque no crees que Dios sea tu protector, tu sanador. Lo mismo pasa cuando viene una pérdida de un ser querido. Nos enfocamos tanto en la pérdida y no creemos que Dios es nuestro consuelo. Jesús también murió, pero Él resucitó. Esa es la promesa que nos da, que aunque el cuerpo muere, tenemos la seguridad de que nuestro espíritu estará con el Padre. Para Pablo, voy a tomar como ejemplo a Pablo. Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo la muerte, fíjense nada más, Pablo veía la muerte como un regalo. Porque él sabía que a pesar de que lo encarcelaban, le hacían de todo, su pasión y su amor estaban en Jesús. A él no le importaba lo que le hiciera el mundo, no importaba que le encerraran. Hasta escribía cartas a las demás iglesias que visitaba, preguntándole, oigan, ¿cómo están? Oigan, ya me enteré de esto, ¿no? Miren, ustedes deben hacerle así y así. Y ni le importaba que estaba en la cárcel. La cárcel es un lugar detestable. Pero para Pablo no le importaba eso. Pero ¿cuál era la diferencia? Pueden decir, es que Pablo es Pablo. Pablo, pues Pablo era un servidor de Dios. Pablo era un hijo de Dios, al igual que tú y yo. Entonces la pregunta no es quién sea. La pregunta es que tú también puedes. Tú también puedes hacer lo que Pablo hizo, porque Dios lo estaba usando. Entonces la pregunta sería, ¿qué estás esperando para que Dios te use a ti? ¿Estás esperando a que venga un terremoto o a que venga ya el diluvio de fuego o incluso que ya se suene una trompeta para que te pongas las pilas con tu relación con Dios? No tienes que esperar a que algo malo te pase o una situación muy difícil venga a tu vida para que puedas venir a Dios. ¿Por qué esperar eso? Mejor métete más, enfócate más en tu relación con Dios, y cuando esas cosas malas vengan a tu vida, estarás listo y sabrás cómo salir de ellas. Entonces, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que si moría iba a estar con el Padre. Y eso es algo que no muchos creyentes lo ven bien. Es que se murió, ¿quién tuvo la culpa? Pues Dios se lo llevó. Ya deja de culpar a Dios por lo que te pasa o por las situaciones que vienen a tu vida, y mejor enfócate en lo que Dios quiere para ti. Tarde o temprano en este mundo todos vamos a morir, vejez o enfermedades, pero que tu consuelo sea Dios. Deja que Él consuele cada momento de tu vida. Cuando tengas una pérdida de un familiar, deja que Él sea tu consuelo. Dile cómo te sientes, platícale la tristeza que está fluyendo en tu corazón y dile que te ayude. Él con gusto te va a ayudar, pero no dejes que esa pérdida, que ese problema o lo que sea, o esa enfermedad, se vuelva el todo de tu vida. Al contrario, mejor lucha y tómate de la mano de Dios. La Biblia afirma que el Padre Celestial se interesa por el bienestar de sus hijos. Dios jamás va a traer nada malo a tu vida. Él jamás va a hacer algo que te perjudique a ti. Entonces, ya deja de pensar que todo lo malo que te pasa es porque ya sea que Dios te está enseñando algo o Dios permite esto. Esas solamente son maneras de culpar a Dios. Dios puede permitir muchas cosas, la Biblia lo dice, pero Él ha prometido que siempre va a estar contigo. Y cualquier cosa que venga a tu vida, Él estará contigo ayudándote. Es como un examen en la escuela. Nadie puede estar exento del examen, o nadie puede salir de una materia pasando con 10 así de la nada.
A fuerzas hay un proceso. Tienes que estudiar, tienes que aplicarte, tienes que estudiar el examen, tienes que repasar cada tema. Pero si tú no repasas, no haces nada, pues ¿qué esperas? Que cuando llegue el examen, hasta te pones a orar, no, Señor, por favor, que el maestro no llegue, porque el examen está muy fuerte, muy difícil. Para cada situación Dios te va a estar enseñando. Dios promete que jamás te va a dejar. Cuando pase algo difícil, Dios va a estar ahí. Pero no significa que Dios te haya mandado eso, significa que Él va a estar ahí para ayudarte, para enseñarte. Él jamás te va a abandonar. Por eso todos nosotros debemos crearnos ese hábito de decir Dios está conmigo. Cuando estás pasando por una situación difícil o una enfermedad o una pérdida, tienes que decir Dios está conmigo y voy a salir de esta situación. Y cuando salgas de esa situación, vuelves a repetir, es que Dios está conmigo. Por eso salí de esa situación, por eso salí victorioso. Que esa confesión sea una realidad en nuestras vidas. Otro ejemplo, ya voy a dar los últimos. El Salmo 91, 1 y 2 dice lo siguiente. Es muy conocido. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otra versión dice lo siguiente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. En la versión Reina Valera me interesa la palabra que dice el que habita. La palabra habitar significa vivir habitualmente en una zona o lugar determinado. Repito, habitar es vivir habitualmente en una zona o lugar determinado. Ocupar una casa u otro lugar y vivir ahí, vivir en ese lugar. Ahora, me encanta esta definición, en un lugar determinado. Tú debes determinar en qué lugar quieres vivir, o es en la presencia de Dios o es lejos de la presencia de Dios. Si tú no determinas en dónde quieres vivir, entonces hay un desbalance. Y no esperes que Dios, que se aplique esta promesa a tu vida. No porque ya vayas a la iglesia o porque ya sepas que hay que orar y todo eso, significa que ya Dios te va a proteger y así. No, hay un requisito, el que habita. El requisito es habitar en la presencia de Dios, quedarse ahí y no salirse de ese lugar, no salirse de la presencia de Dios. Si tú habitas en Él, entonces aférrate, agárrate y entonces vendrá esa promesa de protección. Pero mientras no habites, repito, reclamar esa promesa. No puedes reclamar esa promesa. Y después hay otro versículo que también me gustó y con este quiero terminar. Mateo 13, 57 y 58 dice lo siguiente. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Ahora, Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar, no porque no pudiera, pero nadie creía en Él. Dice que ni su pueblo ni su propia familia estaban creyendo en Él. Nosotros somos su pueblo y qué triste es que no creamos en lo que Dios nos dice en su palabra. Si tú le crees, Dios está más que dispuesto a hacer un milagro en tu vida, a protegerte y a aceptarte, a perdonarte, a restaurarte, a transformarte, a bendecirte, a sanarte. Pero si no le crees y solamente ves esos versículos como algo escrito, no puedes esperar que Él haga algo, porque en primera no le crees. Y en esta hora vamos a orar pidiéndole a Dios que Él se convierta en nuestra prioridad, que Él se convierta en el sustento de nuestra familia y de nuestra vida, para que cuando toda situación venga, sea triste, sea una situación muy complicada, de enfermedad o de lo que sea,
Dependamos de Dios. Y así, pase lo que pase, no afectará nuestro corazón. O incluso cuando nosotros nos cuesta todavía creer, debemos pedirle a Dios que Él quite esa incredulidad de nosotros. Que Él nos ayude a confiar más en Él. Decirle, Señor, ¿sabes qué? La verdad, sí, mi incredulidad es más de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido. Por eso te pido que tú quites esa incredulidad y ayúdame a creer más en ti. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, dándote gracias primeramente por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tú estás con nosotros y en medio de toda dificultad, sabemos que tú nos darás la victoria. No importa cuál sea la dificultad, yo te pido que tú nos ayudes. Ahorita, tal vez muchos están pasando por situaciones difíciles debido al COVID-19. Tal vez muchos perdieron familia, tal vez muchos están en una crisis económica. Pero yo confío en ti, Espíritu Santo. Y si tú dices en tu palabra que tú jamás nos desampararás, yo sé que es verdad. Y en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo, tu Hijo, te pido que tú traigas consuelo a la familia que está triste en estos momentos. Trae consuelo a su corazón. Quita toda enfermedad, quita todo negativismo, todo lo que pueda venir en una situación difícil. Ayuda a todas las familias que están ahorita tristes, que perdieron a un familiar. Ayúdalos, por favor, Espíritu Santo. Mis hermanos que están tal vez con un problema económico, bendícelos y ayúdalos para que ellos siempre tengan algo que comer. Nosotros dependemos de ti. Y pongo en tus manos mi vida y la vida de todos mis hermanos. Ten misericordia de todos nosotros, Espíritu Santo, y ayúdanos a permanecer en tu presencia. Muchas gracias porque sé que tú eres fiel. Muchas gracias porque sé que tú nos das muchísimas promesas, pero solamente faltamos nosotros por tomar esas promesas y vivir como a ti te agrada. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén, amén y amén.